Hola y bienvenidos al canal. Yo soy el barquero Caronte. El que lleva las almas al inframundo y el que también recibe pagos para llevar mortales al plano infernal. Hoy les traigo la reseña de un libro de uno de los autores de terror más famosos del siglo XVIII. Montague Rhodes James o M.R. James se distinguió por hacer novelas de fantasmas completamente espeluznantes. Y esta es una de sus más conocidas. Y antes de empezar te pediré que te suscribas y que actives la campanita. En serio me ayudarían mucho. Bueno, sin más nada que decir, yo soy el barquero Caronte. Que tengan un buen viaje. Hasta donde recuerdo, fue en septiembre de 1811 cuando un carruaje se detuvo ante la puerta de Asuarby Hall en el corazón del condado de Lincolnshire. El niño, único pasajero, descendió de un salto si bien llegó y miró a su alrededor con un profundo interés, durante el corto intervalo que transcurrió entre el momento en que hizo sonar la campanilla y el instante en que se abrió la puerta. Lo que alcanzó a ver fue una casa de ladrillos alta y griega, cuadrada, construida en la época de la reina Ana, a la cual se había agregado un pórtico de pilares de piedra del estilo clásico puro de 1790. Las ventanas de la casa eran numerosas, altas y angostas, con pequeños paneles y carpintería blanca y sólida. Completaba el frente una ventana circular. También logró ver un ala derecha y un ala izquierda que se conectaban con la construcción central por medio de extrañas galerías vidriadas. Allí se encontraban los establos y las oficinas de la casa. Cada ala estaba coronada por una cúpula decorativa con veletas doradas. La luz crepuscular se reflejaba sobre el edificio, de modo que los paneles de las ventanas brillaban como pequeñas fogatas. Frente a la mansión y algo retirado de ella se extendía un parque llano bordeado de robles y pinos, cuya silueta se recortaba contra el cielo. El reloj del campanario de la iglesia escondida entre los árboles al borde del parque, con la veleta iluminada por la luz, daba las 6 y su dulce sonido lograba vencer al viento. La impresión que recibió el niño que se hallaba de pie en el pórtico esperando que le abriesen la puerta fue placentera, si bien a esta se mezclaba ese tipo de melancolía propia de un atardecer de comienzos de otoño. El carruaje lo había traído desde Warwickshire, donde vivía cuando quedara huérfano alrededor de 6 meses atrás. Ahora venía a instalarse en Asuarby gracias al generoso ofrecimiento de su primo mayor, el señor Arney, que le había formulado dicha invitación para sorpresa de quienes lo conocían, pues todos sabían que era un ermitaño de costumbres algo austeras y que la llegada de un niño pequeño agregaría un elemento nuevo y aparentemente incongruente a la rutina metódica que caracterizaba sus días. En realidad, lo que sus vecinos sabían acerca de las ocupaciones o del temperamento del señor Arney era poco o nada. En cierta ocasión el profesor de griego de la Universidad de Cambridge había expresado que no existía alguien que supiera más sobre las creencias religiosas de los paganos que el dueño de Asuarby. Sin duda su biblioteca contenía todos los libros existentes sobre los misterios, los poemas de Orfeo, el culto a Mitra y los neoplatónicos. En la antesala recubierta de mármol de su casona se erguía una escultura sumamente delicada de Mitras, dando muerte a un toro, que el señor Arney había importado del Levante a un precio muy elevado y de la cual había enviado una descripción al Gentleman's Magazine, además de escribir una serie de artículos notables para el Chronicle Museum sobre las supersticiones de los romanos del Bajo Imperio. En suma, se lo consideraba un hombre que vivía para sus libros, y por lo tanto la sorpresa de quienes lo conocían se debía más al hecho de que se hubiese enterado de la existencia de su primo huérfano que a su decisión de invitarlo a vivir con él en Asuarby Hall. Fuese como fuere la impresión que sus vecinos tenían de él, lo cierto era que el señor Arney, el alto, el delgado, el austero, parecía dispuesto a dar una cálida acogida a su joven primo. En el mismo momento en que se abrió la puerta de entrada, salió con prisa de su estudio frotándose las manos con un deleite anticipado. ¿Cómo estás, hijo mío? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Le preguntó. Es decir, espero que no estés demasiado cansado por el viaje como para no poder comer. No, señor. Gracias, respondió el niño Elliot, estoy perfectamente. Así me gusta, afirmó el señor Abney. ¿Y cuántos años tienes, muchacho?
Resultaba un tanto extraño que hubiese formulado la pregunta 2 veces en los primeros 2 minutos de su encuentro. Cumpliré 12, señor. Respondió Stephen. ¿Y cuándo es tu cumpleaños, mi querido muchachito? El 11 de septiembre, ¿eh? Muy bien, pero, muy bien. Falta casi un año, ¿no es así? Me gusta. Ja. Me gusta registrar este tipo de datos en mi libro. ¿Estás seguro de que cumplirás 12, no? Absolutamente seguro. Sí, por completo, señor. Bien. Parques. Llévelo con la señora Bunch y que le sirva la merienda o la cena, lo que sea. Sí, señor. Respondió el formal señor Parques. Y condujo a Stephen al sector de servicio. La señora Bunch era la persona más cálida y humana que Stephen había encontrado hasta ese momento en Asuarby. Lo hizo sentir perfectamente cómodo y al cabo de un cuarto de hora ambos se consideraban íntimos amigos, lo cual fueron durante el resto de sus vidas. La señora Bunch había nacido en el vecindario 55 años antes de la llegada del niño, y hacía 20 años que vivía con el señor Abney. Por lo tanto, si había alguien que sabía cómo era la vida en Asuarby y en los alrededores, esa persona era la señora Bunch. Y por cierto, disfrutaba mucho cuando tenía la oportunidad de dar cualquier información. Por supuesto, había infinidad de detalles sobre la casa y el parque que, debido a su naturaleza aventurera y curiosa, Stephen deseaba saber quién había construido el templo que se hallaba al final del camino de Laureles. ¿Quién era ese señor que retrataba el cuadro colgado en las escaleras, sentado a una mesa con una calavera bajo la mano? Estas y otras preguntas recibían su correspondiente aclaración gracias al poderoso intelecto de la señora Bunch. Sin embargo, había otras cuestiones cuya respuesta resultaba muy poco satisfactoria. Un atardecer del mes de noviembre, Stephen se hallaba sentado junto al fuego en los aposentos de la señora Bunch, y reflexionaba acerca de la casa y sus alrededores. ¿El señor Abney es un hombre bueno? ¿Irá al cielo? Preguntó de repente con la confianza absoluta que depositan los niños en la capacidad de los mayores para responder a este tipo de preguntas, en las cuales la decisión final recae en realidad en tribunales superiores. Bueno. Por Dios, hijo. Repuso la señora Bunch. El señor es una de las personas más amables que he conocido jamás. Nunca le he contado nada acerca del niño que recogió, ¿qué le dicen, de la calle, hace 7 años? ¿Y de la niñita, 2 años después de mi llegada? No. Cuénteme sobre ellos, señora Bunch, ahora mismo. Bueno, en realidad de la niña no me acuerdo mucho. Lo que sé es que el señor la trajo a casa una vez después de una de sus caminatas y dio órdenes a la señora Ellis, el ama de llaves de entonces, como que tenían que cuidar mucho de ella. La pobrecita no tenía a nadie que la cuidara. Ella misma en persona me lo contó, y vivió aquí con nosotros algo así como 3 semanas. Entonces, no sé si será porque tenía sangre gitana en las venas o qué, pero una mañana desapareció de su cama antes de que cualquiera de nosotros se despertase, y no he vuelto a saber nada de ella, nada, ni un rastro, desde entonces. El señor estaba sumamente molesto y ordenó que la buscaran en todos los lagos del parque, pero en mi opinión ella se fue con los gitanos. Pues creí oír sus cantos durante alrededor de 1 hora la noche en que desapareció. Parques, él afirmó que les oyó llamando desde el bosque esa misma tarde. ¡Ay, Dios! Era una niña un poco rara, tan silenciosa y quietecita, pero a mí me conquistó, se acostumbró enseguida. Todo fue muy sorprendente. ¿Y qué pasó con el niño?, preguntó Stephen. ¡Ay! El pobrecito. Suspiró la señora Bunch. Era extranjero, se hacía llamar Giovanni Y. Apareció un día de invierno tocando el organillo por el camino principal y resulta que el señor, en cuanto le vio, le ordenó entrar y le preguntó de dónde venía, y cuántos años tenía y cómo se ganaba la vida y dónde estaban sus familiares, y estuvo muy amable con él. Pero a él le pasó lo mismo. Son todos así los extranjeros, todos indómitos, al menos eso creo, y partió una mañana igual que la niña. Durante un año nos preguntamos por qué se había ido y qué le había pasado. Pues no se llevó su organillo, que todavía está ahí sobre el estante. El resto de la velada Stephen se dedicó a interrogar a la señora Bunch sobre
temas sueltos y a tratar de arrancarle alguna que otra nota al organillo. Esa noche tuvo un sueño extraño. Al final del corredor del piso superior, el de su habitación, había un viejo cuarto de baño en desuso que permanecía bajo llave. Sin embargo, la parte superior de la puerta tenía vidrio esmerilado y, como las cortinas de muselina habían desaparecido, se podía mirar a través de ella y ver la bañera con bordes de plomo fijada a la pared del lado derecho, con la cabecera hacia la ventana. Esa noche el niño se encontró a sí mismo, según creyó, mirando a través del vidrio esmerilado. La luna brillaba a través de la ventana, y él mantenía la mirada fija sobre una figura que yacía dentro de la bañera. La descripción de Stephen Elliott acerca de lo que había visto allí dentro me hizo evocar mi visita a las famosas bóvedas de la iglesia de St. Michan en Dublín, las cuales poseen la espantosa cualidad de preservar cadáveres de la destrucción durante siglos. Se trataba de una figura indescriptiblemente delgada y patética de un color plomizo terroso, envuelta en lo que parecía ser una mortaja, con los finos labios retorcidos en una tenue sonrisa horrorosa y las manos firmemente apretadas sobre el corazón. Cuando la figura lo vio, sus labios dejaron escapar un quejido casi imperceptible y distante y sus brazos comenzaron a moverse. El terror que produjo en el niño semejante visión lo impulsó a retroceder, y fue entonces cuando se dio cuenta de que se hallaba de pie sobre el frío piso de madera del corredor bajo la brillante luz de la luna. Lo que hizo a continuación indica que poseía un valor poco común entre los niños de su edad, pues se dirigió hacia la puerta del cuarto de baño para confirmar si la figura que había visto en sueños en verdad se hallaba allí. No. La encontró y regresó a la cama. A la mañana siguiente la señora Bunch quedó muy impresionada por el relato, y hasta se apresuró a reponer la cortina de muselina en la puerta esmerilada del cuarto de baño. Además, el señor Arney, que escuchó la historia del niño durante el desayuno, demostró un gran interés en ella y tomó notas acerca del tema en lo que llamó su libro. El equinoccio de la primavera estaba próximo. A menudo el señor Abney recordaba a su joven primo que las personas de la antigüedad consideraban que esa época del año constituía un momento crítico para los jóvenes, por lo cual Stephen debía cuidarse y cerrar la ventana de su dormitorio por la noche. También agregó que Censorinus había escrito algunos comentarios valiosos al respecto. Y, a decir verdad, en ese tiempo se produjeron dos incidentes que impresionaron enormemente a Stephen. El primero ocurrió después de una noche difícil y agobiante para el niño, a pesar de que no lograba recordar ninguna pesadilla en particular. Durante la tarde siguiente la señora Bunch ocupaba su tiempo en zurcir el camisón de Stephen. «Válgame Dios, niño Stephen», estalló irritada. «¿Cómo se las ha arreglado para rasgar su camisón de este modo, en jirones? Mire qué trabajo nos da a nosotros, pobres sirvientes que tenemos que zurcir y remendar para usted». Por cierto, en la prenda había una serie de cortes o tajos aparentemente injustificables, que sin duda requerirían la labor de una costurera habilidosa para su arreglo. Se hallaban en el lado izquierdo del pecho largos tajos paralelos de unos 15 centímetros, algunos de los cuales no habían llegado a agujerear la textura del lino. Stephen no se hallaba en condiciones de explicar su origen, y solamente estaba seguro de que no se encontraban allí la noche anterior. «Señora Bunch», observó, «son iguales a los rasguños que hay en la parte de afuera de la puerta de mi dormitorio, y estoy absolutamente seguro de que no tuve nada que ver con ellos». La señora Bunch le echó una mirada atónita, luego cogió una vela y se retiró a toda prisa de la habitación. Se la oyó subir la escalera y a los pocos minutos se la vio regresar. «Bueno, niño Stephen», murmuré, «no me explico cómo es posible que esos rasguños y marcas hayan llegado a esa puerta, son demasiado altos para ser obra de un gato o un perro, y ni qué decir de una rata. Juraría que son como las uñas de un chino, como nos decía mi tío que estaba en el negocio del té a nosotras cuando estábamos todas juntas. Si yo fuera usted, no le diría nada al señor, niño Stephen, querido. Y recuerde cerrar la puerta con llave cuando se vaya a la cama. Siempre lo hago, señora Bunch, en cuanto termino de decir mis oraciones. Oh, qué buen niño. Jamás deje de rezar sus oraciones y entonces nadie le podrá hacer daño.
Acto seguido la señora Bunch se dedicó a remendar el camisón rasgado, con breves intervalos de meditación, hasta que llegó la hora de irse a la cama. Esto sucedió una noche de viernes en marzo de 1812. La noche siguiente, el dúo que formaban Stephen y la señora Bunch se vio aumentado por la aparición repentina del señor Parkes, el mayordomo, quien normalmente se guardaba las cosas para sí mismo. Este no vio que Stephen estaba allí. Más aún, se encontraba alterado y más lento para hablar que de costumbre. El señor puede ir por su propio vino, si quiere buscarlo por la noche, fue su primer comentario. Si debo hacerlo yo voy de día o no voy, señora Bunch. No. Sé que podrá ser lo que hay allí. Lo más seguro es que se trate de ratas o que sea él. Viento que entra en la bodega, pero ya no estoy tan joven como antes y no puedo ocuparme de eso como solía hacerlo. Pero señor Parkes, usted sabe bien que no es usual que haya ratas en la casa. No lo niego, señora Bunch, pero muchas veces escuché el cuento que narran los hombres que trabajan en los muelles, acerca de una rata que habla. Nunca le presté atención, pero esta noche, si me hubiese agachado y acercado el oído a la puerta de la última bodega, estoy seguro de que habría podido oír lo que ellas decían. Vamos. Señor Parkes, no tengo tiempo para esas bobadas. ¿Ratas que hablan en una bodega? Bueno. Señora Bunch, no me apetece discutir con usted. Lo único que digo es que si se anima a ir a la última bodega y apoya el oído sobre la puerta, verá que lo que afirmo es la pura verdad. ¿Qué tonterías dice, señor Parkes? Y no son cosas que los niños deban oír. Asustará al niño Stephen. ¿Qué? ¿El niño Stephen? Exclamó Parkes al darse cuenta de la presencia del muchacho. El niño Stephen sabe bien cuando estoy bromeando con usted. Señora Bunch. En realidad el niño Stephen entendía las cosas demasiado bien como para creer lo que decía el señor Parkes. Le interesaba, pero no le agradaba la situación. Todas sus preguntas para conseguir que el mayordomo le hiciera un relato más detallado sobre sus experiencias en la bodega de los vinos, resultaron infructuosas. Hemos arribado al 24 de marzo de 1812, que fue un día de curiosísimas experiencias para Stephen. Soplaba un viento ruidoso que envolvía a la mansión y al parque en un manto de inquietud, cuando el niño se detuvo ante el cerco que bordeaba la finca. Entonces miró hacia el parque y creyó ver algo semejante a una procesión interminable de personas invisibles que pasaban delante de él llevadas por la fuerza del viento, acosadas, sin ofrecer resistencia alguna. Y sin rumbo fijo, luchando en vano por detenerse, por asirse a algún objeto concreto y así interrumpir la marcha para ponerse nuevamente en contacto con el mundo de los seres vivos, del cual habían formado parte. Ese día, después del almuerzo, el señor Abney le propuso: Stephen, mi niño, ¿crees que podrías venir hoy a mi estudio alrededor de las 11 de la noche? Estaré ocupado hasta entonces, y deseo enseñarte algo que está relacionado con tu futuro y que es de suma importancia para ti. No debes mencionar el asunto ante la señora Bunch ni ante cualquier otra persona de la casa, y sería conveniente que te retiraras a tu habitación a la hora de costumbre. Por fin sucedía algo excitante en la vida de Stephen. Se le presentaba la oportunidad de permanecer despierto hasta las 11 de la noche. Cuando llegó el momento de ir a su dormitorio en el piso superior, el niño pasó por el estudio y echó una mirada fugaz hacia adentro. Vio allí un brasero que en otras ocasiones había observado en un ángulo de la estancia, pero que ahora se hallaba frente al fuego, y también divisó un copón de plata antiguo lleno de vino tinto depositado sobre la mesa, cerca del cual había unas hojas de papel escritas. Stephen observó asimismo que el señor Abney esparcía sobre el brasero incienso que tomaba de una cajita plateada y redonda, al parecer sin reparar en la presencia del niño. El viento había cesado, la noche era tranquila y la luna llena brillaba en todo su esplendor. Cerca de las 10 de la noche Stephen se encontraba de pie ante la ventana abierta de su dormitorio y contemplaba el campo. A pesar de que la noche era tranquila, los misteriosos habitantes del bosque distante iluminado por la luna aún no se habían calmado. De tanto en tanto llegaban a sus oídos, desde la laguna, los extraños gemidos de los desesperados caminantes. Tal vez se tratase del chillido de alguna lechuza o de las aves acuáticas, pero en realidad no se parecía demasiado a ellas. ¿Acaso se estaban acercando?
Ahora el sonido provenía del extremo más próximo de la laguna, y en los minutos siguientes le pareció que se hallaba muy cerca de allí, entre los arbustos. De pronto los ruidos cesaron, pero en el momento en que Stephen se disponía a cerrar la ventana y dedicarse a la lectura de Robinson Crusoe, divisó dos figuras de pie en la terraza de piedra ubicada a lo largo del jardín. Parecían las figuras de un niño y una niña, uno al lado de la otra, que miraban hacia arriba en dirección a las ventanas. Había algo en la niña que le hizo recordar su sueño sobre la figura que yacía en la bañera. El niño le inspiró un terror aún más profundo. Mientras la niña permanecía inmóvil, esbozando una sonrisa y con las manos entrelazadas a la altura del corazón, el niño, de aspecto delgado, cabello negro y ropaje rasgado, alzaba las manos en una actitud amenazante que revelaba algo semejante a una sed insaciable. La luna iluminaba sus dedos casi traslúcidos, y Stephen observó que sus uñas eran de una longitud alarmante y que la luz brillaba a través de ellas. Con las manos levantadas de ese modo, la figura constituía la imagen misma del terror. Sobre el extremo izquierdo de su pecho había una herida abierta y negruzca. Fue entonces cuando esos gritos desolados y desgarradores que había oído durante toda esa tarde en los bosques de Asuarbi perforaron el cerebro de Stephen. Más que su oído. Luego, la espantosa pareja se trasladó suavemente y sin emitir sonido alguno por la terraza de piedra, y Stephen los perdió de vista. A pesar de que sentía un temor inenarrable, resolvió coger la candela y bajar hasta el estudio del señor Asuarbi. Puesto que se aproximaba la hora de su cita. El estudio o biblioteca se encontraba en un extremo del corredor del frente y Stephen, urgido por el miedo, no tardó demasiado tiempo en llegar allí. Pero lo que no le resultó tan fácil fue entrar. Estaba seguro de que la puerta no se hallaba bajo llave, pues la misma estaba colocada del lado de afuera, como siempre. El niño golpeó la puerta en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. El señor Abney estaba ocupado y hablaba. ¿Qué? ¿Por qué trataba de gritar? ¿Y por qué el grito se le ahogaba en la garganta? ¿Habría visto también él a esos misteriosos niños? Ahora todo era silencio y la puerta cedió ante los empujones frenéticos y aterrados de Stephen. Sobre la mesa del estudio del señor Abney se encontraron ciertos papeles que aclararon la situación a Stephen cuando tuvo edad para comprenderlos. Los conceptos más destacados eran los siguientes. Era una creencia fuertemente arraigada entre los antiguos, en cuya experiencia en estos asuntos confío plenamente, pues la pude comprobar por mí mismo, que sí se llevan a cabo ciertos procedimientos que a nosotros los modernos nos resultan algo brutales, se alcanza un fascinante conocimiento de las propias facultades espirituales. Por ejemplo, si un individuo absorbe la esencia personal de cierto número de sus congéneres, puede lograr un completo poder sobre las órdenes de seres espirituales que controlan las fuerzas elementales del universo. Está registrado que Simón Magus podía volar por los aires, tornarse invisible o tomar la forma que desease con la ayuda del alma de un joven al cual, según la expresión difamatoria del autor de las Clementine Recognitions, había asesinado. Más aún, gracias a los escritos sumamente detallados de Hermes Trismegistus he descubierto que se puede llegar a resultados igualmente felices por medio de la absorción de los corazones de 3 seres humanos menores de 21 años. He dedicado los últimos 20 años de mi vida, en su mayoría, a comprobar la veracidad de dicha fórmula, eligiendo como corporabilia de mi experimento a personas cuya ausencia no ocasionara una pérdida sensible a la sociedad. Di el primer paso al eliminar a Phoebe Stanley, una niña de extracción gitana, el 24 de marzo de 1792. El segundo fue un jovenzuelo italiano errante llamado Giovanni Paoli, la noche del 23 de marzo de 1805. La última víctima, para emplear un término que me resulta sumamente repugnante, ha de ser mi primo Stephen Elliot. Le he asignado la fecha del 24 de marzo de 1812. El método más adecuado para lograr la absorción es arrancarle el corazón en vida, reducirlo a cenizas y mezclarlo con medio litro de vino tinto, preferentemente Oporto. Es conveniente ocultar los cadáveres de los 2 primeros individuos. Un cuarto de baño en desuso o una bodega de vino será lo más apropiado para tal fin.
Es posible que la parte psíquica de Fantasma cause ciertas molestias. Pero un hombre de temperamento filosófico, el único tipo de hombre apartamento para estos experimentos, será poco proclive a dar importancia a los débiles esfuerzos de estos seres en su intento de vengarse de él. Me causa una enorme satisfacción poder vislumbrar ya la existencia tan prolongada y libre que me proporcionará el experimento, si es exitoso. No solo me colocará lejos del alcance de la supuesta justicia humana, sino que también eliminará casi por completo la posibilidad de que me alcance la muerte misma. El señor Abney yacía sobre su silla, con la cabeza echada hacia atrás y el rostro transfigurado por la furia, el temor y el dolor mortal. El lado izquierdo de su cuerpo había sufrido una herida lacerante, a corazón abierto. No había sangre en sus manos, y sobre la mesa se veía un cuchillo largo totalmente limpio. Tal vez había sido una fiera salvaje la causante de sus heridas. La ventana del estudio se encontraba abierta y el médico forense opinó que el señor Abney había encontrado la muerte bajo las garras de una criatura salvaje. Pero cuando Stephen Elliott examinó los papeles que ya hemos mencionado, llegó a una conclusión muy diferente.